Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos. Iniciamos la jornada con la algarada verde al respecto de la aprobación por una amplia mayoría de la ley del aborto seguro y gratuito en la República Argentina, que en principio como sanción de ley, ¿sí?, cambia y pone, digamos, un contexto absolutamente distinto desde el punto de vista legal en nuestro país. ¿Es el fin de la historia? Diría que no, diría que es un capítulo. Pero un capítulo que requiere determinadas cuestiones de análisis. La primera cuestión de análisis es por qué aquello que no se logró en 2018 se logra hoy, en 2020, y por qué la diferencia de votos. Esto tiene que ver fundamentalmente con algo que es una constante en la República Argentina, y es la capacidad que el Senado de la Nación le da a través de las provincias, en una distribución que Argentina tiene que revisar fuertemente, de la instalación de bancas en el Senado, de llevar las tornas según sea para un lado o para otro. Está claro hoy que ninguna de las cuestiones que se dijeron en aquel momento, cuando el presidente Mauricio Macri habilitó el debate al respecto del aborto, tienen demasiado asidero con el diario del lunes. En primer lugar, no es cierto que los senadores peronistas votaban en contra porque el Papa así lo imponía. Evidentemente, el Papa no tiene el poder de imponer absolutamente nada, y esta es una primera lectura que los argentinos en conjunto debieran hacer, empezando, por supuesto, por la Grey Católica. Deberían analizar el porqué del deterioro de la palabra papal. La primera cuestión que deberían analizar. La segunda cuestión al respecto de esto, a mi criterio, es que no se trabajó como se debió haber trabajado por parte del sector celeste en pedir, exigir, requerir una consulta popular. Me parece que es un tema demasiado profundo, que va demasiado al fondo de los sentimientos, convicciones y creencias de los argentinos, como para haberlo dejado en manos de la estructura representativa que bien sabemos está, en particular en el Senado, profundamente alejada del interés del conjunto del ciudadano a pie. Esta nomenclatura que se ha ido formando en estos años, esta auténtica nueva oligarquía que se ha ido formando en estos años, está muy alejada de los intereses del ciudadano a pie. Hubiera sido legítimo, importante en Argentina, que se hiciera un referéndum a este respecto. Las cosas son lo que son. Sin embargo, hay varias circunstancias. En primer lugar, hay ya una expresión de una senadora tucumana que ha dicho que va a recurrir a la justicia. Hay voces desde la iglesia que han dicho que van a recurrir a la justicia, porque claro, acá hay un tema. Si bien el justicialismo en líneas generales y el peronismo o kirchnerismo en particular tiende a ignorarlo, existe un marco legal en la Argentina. Este mismo marco legal que le impide a Cristina obtener sus máximos logros, que es liberarse de las causas penales que corren en su contra, que corren en contra de su hijo Máximo y que afectan a su hija Florencia. No es que, como dijo Cristina, yo fui exonerada por el pueblo por haber obtenido un nuevo triunfo electoral. Hay un marco judicial en un esquema de separación de poderes que, con todos los defectos que haya, sigue siendo un dato presente de la realidad de los argentinos. En ese contexto hay que decir que la Constitución Nacional de la República Argentina garantiza la vida a partir del momento mismo de la concepción. Esto está en el texto constitucional. Ayer había, por parte de legos, interpretaciones diciendo, bueno, no, tendrán que ir a un juzgado de primera instancia. Yo creo que es una situación constitucional de hecho y de derecho, y me atrevería a decir que tiene camino o destino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después, que puede pasar en la Corte es otra cuestión. Es otra cuestión. Pero hay un tema abierto y, por supuesto, muchas de las activas participantes del sector verde han dicho, bueno, esto hay que ver ahora cómo se promulga, hay que ver el decreto presidencial cuando lo promulga, hay que ver qué pasa en las provincias, hay que ver qué pasa en determinadas localidades, porque, bueno, como ocurre en otros lugares del mundo, casi simétricamente, no es lo mismo el modo en que las cosas discurren en las grandes urbes que en los ámbitos, digamos, como más constreñidos en cuanto a población, en cuanto a costumbres, en cuanto a miradas sobre el otro, etcétera, etcétera. En este sentido,
Me pareció interesante. En particular quiero decir que casi el 90% de la cobertura, por ejemplo, de TN de las últimas horas estuvo en manos de las cronistas, algunas de ellas, y conductoras, algunas de ellas muy, muy fuertemente vinculadas al movimiento verde. Y en la mañana del día de hoy, algunas de las más inteligentes, Nuria González Rouco, marplatense ella, pero no es inteligente por ser marplatense, ni es inteligente por ser mujer, es inteligente, decía, bueno, atención con esto, sí, está todo bien, está sancionada, ahora falta el decreto presidencial, faltan algunos pasos, y después vendrá algo que puede ser perfectamente otra batalla, porque ahora van a tener que adherir las provincias, ahora irá el debate legislativo en determinadas provincias. O sea, esto es un tema que tiene muchas lecturas. La primera lectura es que está claro que el kirchnerismo actuó en 2018 para impedir la sanción bajo el chiquito criterio de no le demos este triunfo a Macri. Eso está claro, porque si no, no estarían estos votos de ahora. Pero ayer, al mismo tiempo, en partidas simultáneas, se votó una ley que la bancada kirchnerista celebró por todo lo alto, alborozada, a los saltos, aplaudiendo, que realmente le pega un sablazo fenomenal a las ya deterioradas jubilaciones y pensiones de la República Argentina, con otra partida simultánea que deja un sabor profundamente amargo y que muestra un desapego verdaderamente por la suerte de los dirigidos, que es el fallo de un juez subrogante que le dice al ANSES, mire, a la señora Cristina páguele las dos pensiones, la pensión que era de su esposo Néstor como presidente y la de ella como presidente, y además va a cobrar el sueldo, todo completo, ¿sí? Y además le tienen que dar el retroactivo. Por supuesto que esta es una cuestión absolutamente irritante. El fallo del juez, que insisto, es un juez subrogante, pero aparte, miren este dato, ejerce subrogancia del 2015. Esto a mí me lleva a otra cuestión. Verdaderamente hay que hacer una revisión muy profunda de la mayor parte de los institutos que se crearon con la Constitución reformada de 1994. Es obvio que se pensó que el esquema del Consejo de la Magistratura iba a traer una mejora, que iba a alejar los intereses de la política, de la selección de aquellos que tienen que administrar justicia, y verdaderamente ha sido para peor. Además porque, bueno, hay una cuestión de carácter inconstitucional allí, sobre la cual la Corte hasta ahora no se ha pronunciado, que debe pronunciarse, en donde en el anterior, en el último gobierno de Cristina, se hizo una acción que modificó las relaciones de poder dentro del Consejo, y creo que así como pasa con el tema del juicio político, todo esto debería volver al estadio anterior. Esto se tiene que resolver en la legislatura, se tiene que resolver de un modo mucho más directo. Tenemos una situación de subrogancias por todos lados, todo desparramado. Y un dato interesantísimo, yo subí en Twitter un texto con una imagen del juez Ezequiel Pérez Nami, es Nami, N-A-M-I, porque algunos escriben Nani, es Nami, juez subrogante que le concede esta gracia millonaria a Cristina. ¿Ustedes saben lo que costó encontrar una imagen de este juez? El tipo no figura en las redes sociales, es casi imposible encontrar los decretos de su designación. El Poder Judicial, que tiene la obligación, la necesidad imperiosa republicana de ser lo más transparente, es a veces complicadísimo. Se toman decisiones personas que son totalmente desconocidas para lo público, cuando esto debería ser exactamente al revés. El juez, el magistrado, el fiscal, el defensor oficial deberían ser tipos, personas, hombres o mujeres, mujeres u hombres, o trans, digo, si tienen la calificación, digo, pongamos todo arriba de la mesa como es, perfectamente reconocibles. Bueno, encontrar una imagen, esta que ustedes van a ver en mi cuenta de Twitter, es una de las pocas, de Ezequiel Pérez Nami, es prácticamente imposible. Fue casi, diría, un trabajo de investigación periodística, y la verdad que la foto aparece en un encuentro que se realizó acá en Mar del Plata, imagen a la cual llegué prácticamente por deducción, ¿no? Haciendo una extrapolación de quién, de cómo, de cuándo. Pero bueno, este camino tiene todavía estas cuestiones que van a entrar seguramente en debate. Básicamente yo creo que lo más fuerte hay dos temas muy importantes. Uno es el de la inconstitucionalidad y el otro tema es claramente el tema que tiene que ver con lo que va a pasar en las provincias, porque ahora las legislaturas tienen que
accionar y van a tener que votar y tienen que ratificar y tienen que acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es probable que haya algunas provincias, en particular las del norte, donde esto va a ser literalmente imposible. Por otra parte, bueno, ayer comenzó la distribución y la aplicación de la vacuna Sputnik V, Vaccine Sputnik, para decirlo apropiadamente, un tema que cada vez tiene más interrogantes, que cada vez tiene más complicaciones, que algunos científicos en Argentina ya se están atreviendo a hablar un poquito más. Anoche nos hizo el doctor Norberto Debac, que es infectólogo, dijo, miren, la verdad, no está la documentación necesaria de respaldo. Se está hablando de un retraso en la entrega de la segunda fase de esta vacuna, pero por otro lado, bueno, hay gente con diversas opiniones. En el off the record, estricto off the record, varios profesionales médicos de Mar del Plata me dijeron, yo no me la doy ni por casualidad, si los rusos quieren que nosotros seamos la tercera fase de la experiencia, que me paguen. Así, concretamente. Por otra parte, está en todos los medios de la República Argentina la jefa de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, que se dio la vacuna, que dijo estar emocionada hasta las lágrimas y que afirmó que este era un momento muy esperado. Por otra parte, hay imágenes de distintos lugares del país donde se muestra, yo diría, el poco profesionalismo para el traslado. Y ayer se rescató un video donde el presidente, en conversación con periodistas de C5N, Radio 10, digamos, la entourage paralela del oficialismo comunicacional, Fernández dice, bueno, la verdad que nosotros en la Argentina tenemos solo 7 equipamientos que pueden mantener la vacuna de Pfizer en la temperatura adecuada, no tenemos la estructura necesaria. La pregunta es si Ecuador tiene una estructura que Argentina no tiene, si Chile tiene una estructura que Argentina no tiene, pero vuelvo a lo que dije desde la hora cero, que en Argentina no había estructura para manejar la vacuna de Pfizer, que Pfizer exigió que se traslade en esos dispositivos especiales que ha desarrollado en conjunto con una compañía islandesa para proteger las dosis de vacuna en la temperatura adecuada. Y la otra cuestión que quedó ayer a la vista, con la responsabilidad que tomó Andreani y también Correo Argentino en la distribución de la vacuna, que el ejército argentino no estaba en condiciones, pero no porque nuestros uniformados no sean capaces, sino porque no tienen el equipamiento necesario. Aquellos decires del ministro Rossi fueron una balandronada. El ejército está listo y preparado y tiene la experiencia. Tiene experiencia, pero no tiene los medios, ¿no? Es más o menos como el famoso mito de la caballería polaca enfrentando los tanques Panzer en la Blitzkrieg. Por supuesto, con 4 cañonazos se terminó todo el tema. Podés tener la disposición, si no tenés el equipo adecuado, no podés dar la batalla. Vamos a seguir en un instante, la agenda que tenemos para desarrollar es absolutamente enorme, estamos desbordados con los temas, pero digo esto, Inglaterra aprobó la vacuna de Oxford AstraZeneca. Atención con esto, porque ingresa al escenario otro actor muy importante. Y un dato que se publicó hace minutos en varios medios europeos. La declinación del transporte público. La situación de pandemia está afectando fuertemente la decisión de las personas de utilizar transporte público en todas sus variantes, ¿sí? Y esto está trayendo inconvenientes serios. A punto tal que el mítico subterráneo de Nueva York recibe en este paquete de ayudas que ahora se aprobó en el Congreso norteamericano y que Donald Trump firmó, después de haberse negado durante varios días a firmarlo, $4.000 millones, y el director del sistema de transporte de Nueva York dice que por lo menos necesitarían $12.000 millones más de ayudas. Digo esto es para que un poquito, me gustaría, ¿no?, algún sentido común en Mar del Plata cuando se habla del tema transporte público. Ya seguimos.